estamos acá para la bolera del coso con Betiana, con Mónica. Recién terminamos de ver esta remasterizada película que se cumplen 40 años del estreno de Esperando la Carroza. Ante que nada, felicitaciones. Son parte de una película que está dentro del ADN del cine nacional. Y bueno, quiero ir al principio, al génesis. ¿Qué le sucedió cuando le llega el guión, ¿no?, de esta película? A mí me pasó, bueno, en ese momento estábamos trabajando con Doria en, este, ¿cómo era lo que hacía él? Eran unitarios. Uh-huh. Sí, situación límite. Situación límite, sí. Y entonces, bueno, me dice, toma, Betiana, lee este libro para una película. Y me dijo más nada. Yo agarro el libro, miro, y el primer bocadillo que decía era qué calor, que tenían puesto un zorro. Ok. ¿Te imaginas que me quedé horas ahí? Claro. Está loca, ¿qué más? Hasta que llegué al núcleo, es una hipócrita. Una hipócrita. Porque la hipocresía es, bueno, en la política se ve mucho, ¿no? Con la verdad que dicen lo que no va a ser. Bueno, y eso es muy difícil de actuar. Pero bueno, no, se pudo. Lo que, sí. Okay. Y bueno, después, imagínate, era tanto junto, pero bueno, una gran alegría, sí. ¿Y a vos, Mónica, qué te sucedió cuando ves a Susana en el guión? Dije, ay, ¿cómo grita? Okay. Sí. ¿Cómo voy a hacer para sostener tanto grito? Es cierto, sí. Claro. Y me asustó. Ok. Me asustó. Pero pude. Ahora, ¿cómo fue ese primer día de rodaje, no? O sea, llegar a arrancar, obviamente, cuando nada de lo que iba a suceder después se puede llegar a imaginar, ¿no? ¿Cómo fue ese primer día de rodaje? Mirá, el primer día estábamos nosotras dos. Okay. Fue la escena del bar y la escena de los tacos de la plaza. Vamos a hablar de la escena del taco, sí. A ver cuándo. Y yo me había comprado, había hablado con Alejandro y le dije, no, mejor me hago raya al costado y me agarro acá con una hebillita. Estuve como 5 días buscando hebillita, claro, porque ninguna era para el personaje, hasta que encontré 2, unas de color verde, así chiquitas eran, y otras de color azul. Y antes de filmar, no sabía cuál ponerme y me largué a llorar. Okay. Me pongo la película, no sé cuál ponerme. Y él me dijo, no, a ver, déjame ver. No, la verde, definitivamente. Okay. Tiene que ser la verde. Yo, ay, sí, gracias. Me tranquilé, ¿cómo se? Claro. Me imagino la cabeza de él. Sí, la verde, mi amor, anda a filmar, por favor, que se nos va el tiempo. Pero Alejandro tenía esas cosas, sí, era muy paternal con el actor. Okay. Entendía tu naturaleza y te calmaba, te tranquilizaba de una manera tal que no te dabas cuenta que te estaba tranquilizando. Claro. Y ya me dijo eso y fui contenta y llegué y me miró y me dijo ya está, ahí. Y la escena del taco que recién mencionamos, bueno, ¿cómo fue? Ahí hubo un gran milagro en esa escena porque hicimos la escena, se trabaja con mucho ritmo, ¿no? Uh-huh. Hicimos la escena del bar y entonces Doria dice, bueno, ahora cruzan la calle, vos la corrés. Sí. Yo crucé corriendo una avenida empedrada con unos tacos así y no me maté. Okay. No me maté. No me di cuenta, ¿no? Lo que es cuando uno está centrado en la acción, ¿no? Sí. Bueno, después hicimos la escena, todo muy bien. Y cuando termina la escena, él siempre estaba con la gorrita y los anteojos, ¿no? Entonces, vos lo veías que te miraba por ahí por un pedacito. Dice, Betiana, quiero que hagas lo mismo que hiciste con los pies, que yo te voy a... ¿Qué? Sí, hacé lo que hiciste con los pies. Pero hacé, por favor.
Yo hice más o menos, qué sé Claro. yo, lo filmó, me olvidé. Al día siguiente, las lágrimas. Me dice, Betiana, no sabes, tuvimos 1 hora, pasamos millones de veces la escena de los... Lloramos, no podíamos parar de... Y yo lo veo, ¿qué? Bueno, ya lo vas a entender. Claro, pero lo que es la visión del director, ¿no? Claro. Porque después él armó eso. Claro, porque fue en el plano de los pies, es una idea que surge en el momento. Claro. Porque él vio, cuando yo hice la escena, vio lo que hice con los pies. Ok, Y dijo, no me lo puedo perder. exacto. Claro. Ok. Pero bueno, esa es la visión de él. ¿En qué momento se dan cuenta de que Esperando la Carroza era un fenómeno en donde iban a pasar generaciones y generaciones y la gente se iba a seguir riendo, recién en la sala los chistes siguen funcionando? ¿En qué momento se dan cuenta de ese fenómeno? Yo creo que eso no se puede No. saber. Yo No. lo que me acuerdo fue que Doria me llamó un día, después del estreno, era una película que se estrenó, bueno, y me llama y me dice, ay, Betiana, tenés que venir un sábado, tenés que ver lo que pasa con la gente. Sí, le digo, ¿cómo no? Bueno, sábado en las noches lleno, cine enorme, nos sentamos atrás en los escalones para ver cómo se reía la gente. Ok, Y yo dije, mirá lo que pasa con la película. Bueno, y me olvidé. Pasó la vida, y años después estaba sacando una entrada en una boletería, y un señor se apoya en la boletería de una manera muy confianzuda. Me hablaba como que esperaba. Y yo dije, ¿qué pasó? claro, no entendía lo que me decía. Cuando vio que yo estaba por decir seguridad, pues un loco, me dijo, no, Esperando la Carroza. Me decía los textos de memoria de Esperando, y esperaba que yo te dijera la Claro, la respuesta. como si uno se acordara de toda la película. Y ahí, bueno, de ahí en más, empecé a tomar contacto con lo que estaba pasando. En cuanto a los personajes que hicieron, ¿no? Tanto Susana, Nora, personajes muy importantes que dejaron varias frases. ¿Ustedes lograron amigarse con ese personaje o hubo un momento en su vida que dijeron, bueno, basta de Susana, basta de Nora? ¿Cómo fue en lo profesional, sobre todo? No, en lo profesional, después de Esperando la Carroza, yo estuve un tiempo, no, después filmé con Román, pero hubo un periodo en que no pude hacer cine porque me llamaban para hacer personajes que gritaban todo el tiempo en televisión. Grita, 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 y yo dije, no, si sigo haciendo esto, soné. Claro. Y Claro, entonces decía que no, y estuve un periodo diciendo no. Después se revirtió. Se dieron cuenta que podías hablar Claro, normalmente. podía hablar, claro. Claro. Es bastante... El encasillamiento, ¿no? En ese Sí. momento. En cuanto a Nora... Bueno, se sabe que soy una hipócrita, así que no, seguía haciendo lo mismo, ¿viste? No se dan cuenta. No sentí eso, no, en mi caso. No, lo que pasa es que no todo el mundo sabe gritar, ¿viste? Claro. No, hice cosas distintas, pero fue una grata sorpresa amorosa de ver cómo la gente, eso a mí me conmueve, cómo la gente amó la... Sí. Mirá, una vez yo estaba en un negocio cerca de casa que vende unas cosas maravillosas, materia prima se llama, unas cosas hermosísimas para cocinar. Y había ido a comprar algo y un señor dice, no, porque tengo que hacer una mayonesa. Y me dijo, bueno, ¿cómo hacer la mayonesa? Que no tengo idea. Recuerdo que mi mamá la hacía con huevo, aceite de oliva, pero no, la verdad no sé, nunca hice mayonesa. ¿Cómo que nunca hizo mayonesa? En la película hizo mayonesa. Yo dije, ¿en qué película? No, yo no hago mayonesa. ¿Y qué mayonesa? No, yo la compro en el supermercado. No, pero la película. Y era pa, y el vendedor me dice, no, Esperando la Carroza.
Yo dije, ¡ah! Claro, uno sigue. Claro, sigue. Y ahí te ¡Qué lleva. locura! Claro. ¡Qué locura! Ahora, Pensó que yo en mi casa hacía mayonesa. Todos los claro, días. lo normalizó, Todos los días. normalizó a Susana en el día a día. Y ahora, y para ir terminando, bueno, mañana, justo, mañana 6 de mayo, se cumplen los 40 años del estreno oficial. ¿Qué le dirían a Alejandro, a todo el elenco también que hoy no está? ¿Qué le dirían? Eso hablábamos hoy. Yo todo el tiempo lo tuve presente porque creo que deben estar con su alma, qué sé yo, a Lagner, a Jacobo, bueno, a todos los actores, sí, pero ellos dos, que son los que, La cabeza. claro, el que generó esta visión del ser humano con tanto amor y tanto humor, amor y humor que tuvo Lagner, la visión de Doria, cómo la contó, y después, bueno, todo el resto. Un gran agradecimiento y una gran alegría de lo que está pasando, de lo que pasa. Y seguimos. Y seguimos. Felicitaciones y bueno, con mucho más esperando en la carroza. El fenómeno. Sí. Es un fenómeno cultural. Muchas gracias.